al 200%. Salen del CEPRE, en las tardes están estudiando, en la noche están estudiando y al final ellos son los que van a ingresar. Y hay otros por sobrados, no ingresan. Entonces, con esas indicaciones empecemos. A ver, vamos con problema número 1. ¿Qué me dice? Calcular la medida de uno de los ángulos de un triángulo, si estos forman una progresión aritmética. Forman una progresión aritmética, ¿no? En este caso debo saber qué es una progresión aritmética, ¿no? Entonces, vamos a recordar qué es progresión aritmética. ¿Qué es progresión aritmética? Dice, es un conjunto de números ordenados de tal manera que la diferencia entre dos términos consecutivos es una cantidad constante. Es una cantidad constante llamada razón aritmética, ¿no? Entonces, eso debo saber. Mira, a ver, tenemos, dice, es un conjunto de números ordenados. Aquí tenemos números ordenados, ¿no? El primer número, el segundo número, el tercer número, así, ¿ya? El número enésimo. Están ordenados, ¿ya? ¿Por qué están ordenados? Porque la diferencia de un término a otro término consecutivo es la misma, ¿no? Del término 1, del primer término al segundo término, la diferencia es R, que se llama razón aritmética. Y del segundo término al tercer término también es R. Por eso la razón aritmética va a ser constante, ¿no? Entonces dice, donde T sub 1 es el primer término, T sub n es el término enésimo y R es la razón aritmética y n es el número de términos. ¿Ya? Listo. Entonces es como si aquí daríamos un número. Por ejemplo, el primer término es 5. Segundo término es 10. ¿Cuánto será el tercer término? A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Están en la sala? 15. 15, profesor. 15. Ya, a ver. Muy bien. Que si nadie responde, parece que estoy solo, ¿no? Entonces, como ya le decía, en progresión aritmética, si el primer término fuera 5, el segundo término fuera 10, ¿cuánto sería el tercer término? 15, profesor. ¿Por qué? Porque la diferencia del primero al segundo es 5. Y la diferencia entre el segundo y el tercero también debe ser 5. Eso simplemente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que me dice aquí. Calcular la medida de uno de los ángulos, de uno de ellos. No puede ser de A, de B, de C. Uno de los ángulos del triángulo. Si estas forman una progresión aritmética. Si estos forman una progresión aritmética. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí utilizamos, pues, la propiedad de progresión aritmética, ¿no? Utilizamos la propiedad de progresión aritmética. Entonces, ¿cuál es esta de aquí, no? El término general. El término general. ¿De dónde sale esta de aquí, no? ¿De dónde sale? ¿No? De esta de aquí, ¿no? El primer término. El segundo término, ¿qué tienes que hacer? Simplemente tienes que sumar R. Al tercer término, ¿qué tienes que hacer? Sumar 3 veces R, ¿no? O 2 veces R en este caso, ¿no? Para el tercer término. Para el segundo término, un R o la razón aritmética. Para el tercer término, 2 veces razón aritmética. Entonces, de esta de ahí sale esta propiedad, ¿no? El término enésimo. ¿Va a ser igual a qué? Al primer término. Debo tener el primer término, el primer dato, ¿no? Más la diferencia, que se llama la razón aritmética, por el número de términos. ¿En qué término estoy? Menos 1. Listo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar hallando, ¿no? Poniendo incógnitas a cada ángulo. El primero sería el primer término, ¿no? Entonces, vamos poniendo aquí el primer término. El primer ángulo, profe, es el término 1. Listo. Es el término 1. A ver. Término 1, profesor. He dicho ya sus micrófonos, por favor. Entonces, el primer término, vamos a hacer que sea alfa. Listo. El primer término es alfa. Listo. Entonces, ya tenemos el primer término. Primer término. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a hallar el segundo término. Para eso vamos a utilizar esta propiedad. Vamos a aprovechar. Aprovechemos esa propiedad. Entonces, lo que vamos a hallar, mira, ven. N, voy a cambiar, ¿no? Vamos a hallar el segundo término. El segundo término. ¿Qué debo tener? Dice, debo tener el primer término. Pero el primer término, ¿cuál es? Alfa, ¿no? Alfa. Entonces, el término 1 es alfa. Alfa, listo. Más la razón. Razón está ahí, ¿no? No puedo cambiar la razón. No sé cuánto es. Por n menos 1. Pero n, ¿cuál es? Es el mismo 2. Estoy hallando el segundo término. Entonces aquí sería, ¿no? 2 menos 1. Listo. Operando esa expresión, tendríamos entonces el segundo término va a ser igual alfa más r. 2 menos 1 es 1. Entonces, simplemente aquí sería segundo término o el segundo ángulo sería alfa más r allá. Entonces, el segundo ángulo va a ser igual alfa más r. Listo. ¿Qué más? También, mira, ve, vamos a aprovechar esta propiedad o esta expresión para poder hallar el tercer ángulo o el término 3, ¿no? A ver, ¿me están siguiendo ahí o no? Sí, profesor. Sí, ¿no? Entonces, Sí, tercer ángulo. profesor. Entonces sería, ¿qué necesito? El primer ángulo, el primer término, que es alfa, ¿no? Alfa más la razón por n menos 1. N, mira, ven, me doy cuenta aquí, ¿no? N. Si estoy hablando aquí de 3 o del tercer término, entonces, ¿qué número va aquí? 3. 3 también, ¿no? Profesor. Serían 2. Entonces, ¿cuánto me estaría quedando ahí? A ver, me quedaría, Sería Dos, profe. 2. 2. pues sería 2, ¿no? 2. 2 veces R, ¿no? 2 veces R. R significa la razón aritmética. Dos veces Entonces, la razón. ya tengo lo que es el tercer ángulo. Entonces, mira, a ver, ¿cómo me ha quedado? El primer ángulo es alfa. El segundo ángulo es alfa más R. El tercer ángulo es alfa más 2 veces R. A partir de ese dato, yo debo hallar uno de los ángulos. Uno de los ángulos. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Mira, ve. ¿Qué hacemos? A ver. Simplemente aplicamos, pues, la propiedad básica de suma de ángulos de un triángulo, ¿no? ¿Ya? Simplemente sumamos el ángulo en A, en B, en C. ¿Cuánto me va a dar? 180. 180 grados, muy bien. Muy bien. Entonces, pero el ángulo en A, ¿cuánto vale? Alfa, ¿no? Vale alfa. Alfa, profesor. En B, alfa más R. En C, alfa más Alfa más dos. Dos R. R. La suma sería alfa más alfa sería Tres 3 alfa. veces Tres alfa. es alfa. Más, 3R. correcto, 3 veces R. Va a ser igual, ¿a cuánto? 180. Grados. Muy bien. De ahí podemos sacar que alfa más R va a ser igual, ¿cuánto? A 60, profe. 60 grados, correcto, muy bien, ¿no? Alfa más R va a ser igual a 60, 60. ¿no? Pero mira, ve, cuando yo me fijo en mi triángulo que tengo, el ángulo B es alfa más R, o sea, ya encontré la medida de uno de sus ángulos, ¿sí o no? Alfa más R es el ángulo B. ¿Y cuánto vale? 60 grados, ¿no? Entonces ya lo encontré. Por lo tanto, aquí puedo decir, por lo tanto, la medida de uno de sus ángulos, va a ser igual, ¿cuánto? 60. 60 60 grados. 60 grados. La E. ¿Qué tal? ¿Está claro?
Sí, profesor. ¿Está claro o hay alguna duda? ¿Podría repetir, Sí, profesor? profesor. Por- Claro, profesor. No entendí Claro, bien el profesor, enunciado. No entendí Ya, bien el Profesor, enunciado. ¿podría volver a repetir, por favor? ya, muy bien. Ya, muy bien, muy bien. No, profesor, yo no entendí si le Formulita, profesor. sumaste el 3A más 3R. No sé si lo sumaste, si lo viste o solamente lo pasaste el 3A sobre 100, 180 sale 60 o solo pasaste. Sí, profesor, esa partecita podría repetir. Ya, O sea, listo, luego. listo. Ya, muy Desde el bien. principio, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Ya, concentración, concentración a lo máximo, al 200%. ¿Ya? Concentración, esto es concentración nada más. Dice, ¿qué me dice? Calcular la medida de uno de los ángulos de un triángulo. Me está pidiendo hallar uno de los ángulos. Puede ser A, puede ser B, puede ser C. Si esto forman una progresión aritmética, ¿no? Los ángulos forman una progresión aritmética. Entonces, yo debo saber qué es progresión aritmética. La clave está ahí, porque si yo no sé qué es progresión aritmética, simplemente me pierdo, ¿no? Ya, simplemente me pierdo. ¿Ya? Entonces, debo saber qué es progresión aritmética. Entonces, repasamos aquí qué es progresión aritmética. Es un conjunto de números ordenados de tal manera que la diferencia entre dos términos consecutivos es una cantidad constante llamada razón aritmética. Entonces, aquí tenemos números ordenados. Primer número, segundo número, tercer número, así, hasta el número enésimo. ¿No? Entonces, pero, ¿por qué se dice progresión aritmética? Porque la diferencia de un número a otro es lo mismo. En este caso, R, que es llamado razón aritmética. Por eso le decía, ¿no? La diferencia, por ejemplo, si es 5, 10, debe ser 15, el otro 20, el otro 25, 30, así. La diferencia va a ser 5, 5, 5, 5, 5, 5. No va a cambiar. Eso se llama progresión aritmética. ¿Ya? Listo. Para eso también vamos a encontrar lo que es el término general. El término general, ¿no? Este aquí que tenemos, el término general. Entonces, ¿de dónde sale? De aquí, pues, ¿no? De aquí. El segundo término sería el primer término más la diferencia. El Más la tercer razón. término sería el primer término más 2 veces La diferencia. El razón. cuarto sería el primer término más 3 veces la diferencia. Y eso es el término general, esta propiedad. Entonces, utilizamos esa propiedad aquí, utilizamos, ¿no? Que el término enésimo en una progresión aritmética va a ser igual, ¿no? El primer término más la razón por el número de términos menos 1. Esta de aquí debo saber como Padre Nuestro, ¿no? Como Padre Nuestro. Listo. Entonces, ¿qué debo tener? Debo tener el primer término. Entonces ponemos aquí ángulo A, el primer término. No sé cuánto vale, simplemente ponemos alfa. A partir del primero vamos armando el segundo ángulo, el segundo término. Dice el segundo término va a ser igual, el primer término, o sea, alfa, más la diferencia por n. Pero n ¿de dónde sale? Es el número de término, profe. Si estamos hablando de segundo término, va 2. Si es tercer término, va 3. Si es cuarto término, va 4. ¿No? Entonces estamos hablando de segundo término. Segundo término, entonces 2 menos 1. Listo, 2 menos 1, 1. R, simplemente R por 1, R, pues, ¿no? Entonces, el segundo ángulo va a ser alfa más R. Listo, ya tengo el segundo ángulo. ¿Qué me faltaría? El tercer ángulo. El tercer ángulo va a ser igual, el término 3. El primer ángulo, el primer término, más la razón aritmética, por 3. ¿De dónde sale este 3? Del tercer término. Este de aquí, ¿no? 3 menos 1. Listo, operando me saldría, el tercer ángulo sería alfa más 2 veces R. Ya tengo aquí alfa más 2 veces R. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente utilizamos la propiedad básica de suma de ángulos interiores de un triángulo, ¿no? Que tengo aquí 3 alfa más 3R va a ser igual a 180 grados. Pero, profe, ¿por qué tú lo pones 60 grados? Alfa más R. Entonces, en este caso, mira, ve, ¿qué se hace? Se factoriza, pues, muchachos, aquí, ¿no? Se factoriza, ¿no? 3, factor común, ¿no? 3 en ambos.
3, 3, eso se llama el factor común, o sea, el factor de ambos. Entonces, como es 3, el factor común, vamos a factorizar. Me quedaría, abro paréntesis, me quedaría ahí alfa más R. Listo. Esa de ahí sería. Que va a ser igual a 180 grados. Listo. ¿Qué hago ahora? 3 lo paso a dividir a 180, o saco tercia aquí, tercia 1, tercia 60, ¿no? O 3 paso a dividir, que es lo mismo, ¿no? Por eso que alfa más R es igual a 60 grados. Ahora sí quedó Pero más ¿por qué, claro, profesor, profesor. dice que la medida del ángulo es 60? Porque ¿qué me dice aquí? Calcular la medida de uno de sus ángulos. Y uno de sus ángulos es esta de aquí, es el segundo ángulo, mira, ve. Es el segundo ángulo. El segundo ángulo es alfa más R. Y eso es lo que he encontrado. Listo. Aquí está, ¿ve? ¿Está claro ahora? Sí, profesor, Sí, ahora sí quedó bien profesor. claro. Más claro que el agua. Sí, profesor. Más claro que el riucho. Sí, profesor. El color marrón. Profesor. Ese está Ya, sucio. listo. Ahora sí, pasamos ya, así pregunte. Si hay dudas, pregunte, muchacho, con total confianza. en qué triángulo se cumple que las medidas de sus ángulos son proporcionales a 1, a 3, a 5? A ver, entonces, debemos saber qué son proporcionales, igual, ¿no? La base está en saber qué son proporcionales. Entonces, para eso, vamos a hacer un breve repaso de lo que son relaciones entre magnitudes, ¿no? Entonces, vamos a tener magnitudes directamente proporcionales o inversamente proporcionales también, ¿no? Directamente, ¿qué es relaciones? ¿Por qué se dice directamente proporcionales? Cuando dos magnitudes, ¿no?, aumentan. Ambos, ¿no? Aumentan. Mira, en este caso, costo es 3 soles. Número de lápiz, 1. Un lápiz cuesta 3 soles. 2, 6 soles. 5, 15 soles. 7, 21 soles. ¿No? Entonces, ambos están de subida, ¿ve? ¿No? Crecen. Pero cuando es inversa, sería al revés, ¿no? Al revés. Por ejemplo, ¿en qué caso se da eso? Por ejemplo, se hacen un trabajo, ¿no? Un trabajo. Una casa, van a construir un obrero. Hace varios días. Si es 2 obreros, menos días. 4 obreros, menos días. Cantidad de obreros sube, número de días baja, ¿no? Eso es inversamente proporcional. En este caso es directamente proporcional, ¿no? Listo. Entonces, eso es proporcionalidad, ¿no? En este caso, mira, ve, ¿qué se hace? Simplemente se multiplica, pues, ¿no? Si un lápiz cuesta 3 soles, 2 será pues 6, 5 será pues 15, 7 será pues 21, ¿no? Listo. Entonces, de eso me está hablando aquí, ¿no? ¿En qué triángulo se cumple que las medidas de sus ángulos son proporcionales de 1 a 3 a 5, ¿no? De 1 a 3 a 5. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Yo entro a un salón entro y encuentro un alumno. Ese alumno yo le doy 7 caramelos. Entro a otro salón, encuentro 3 alumnos. ¿Cuántos caramelos debo dar? 21. 21, ¿sí o caramelos. no? Si entro a otro salón, encuentro 5. ¿Cuánto debo dar? 35. 35, correcto. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy haciendo un reparto proporcional. ¿Sí o no? Ya, eso es proporcionalidad. Entonces, me dice, pero ¿en qué triángulo se cumple esta de aquí? ¿En qué triángulo cumple? Entonces, yo simplemente pongo aquí, a ver, puedo poner aquí, a ver, puedo poner 1, puedo poner aquí 3, a ver, aquí 5, ¿estaría bien así o no? A ver, ¿qué dicen? Sí, profesor. ¿Sí? 1, 3 y Estaría 5. Pero sabemos, mira, a ver, profesor. sabemos que la suma de los 3 ángulos me debe dar 180 grados, ¿sí o no? Sí, profesor. 180. Si yo sumo 1 más 3 más 5, o sea, no me va a salir. Entonces, ¿qué hago aquí? Simplemente vamos a acompañar con una constante, ¿no? ¿Ya? Una constante. No sé a cuántos caramelos le voy a dar, o a cuántos grados a cada ángulo, en este caso, ¿no? Entonces sería
K. 5, K también. 3, K también. Este K no sé cuánto vale, ¿no? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es simplemente utilizamos la propiedad, pues, de suma de ángulos internos, ¿no? Del triángulo. Entonces, ¿sería cuánto? A ver, 9K, ¿no? Cinco. ¿Está bien? 1K 5 más 3 La más suma ya 9, es igual a 9K. Claro, pues, ¿no? 9K Entonces es igual a sería 180 9 grados. veces de K 20. va a ser igual A 180 grados. 180 grados. Muy bien. No, 180 grados. Entonces, K, ¿cuánto vale? 20. 20, profe. K vale 20 grados, correcto. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿He terminado? Me dicen, ¿qué triángulo? ¿Qué tipo de triángulo es esta? Es Octángulo, acutángulo, pero debo saber qué es acutángulo, ¿no? Que son ¿Qué menores es de un 90 triángulo grados. acutángulo? A ver. Que sus ángulos interiores son menores de 90. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Todos sus ángulos interiores, miren, menor que 90 grados, ¿no? ¿Qué más? Equilátero, Que todos sus ¿no? lados son En un iguales. triángulo Iguales. equilátero, los tres ángulos son... No, profe, estás mal. Ese equilátero es que todos sus lados son iguales. Equiángulo es que todos sus ángulos son iguales, son diferentes. Ya, No pero sé. está bien, ¿no? Pero me está hablando de qué me está diciendo aquí. ¿En qué triángulo se cumple que las medidas de sus ángulos? Me está hablando de ángulos, ¿sí Ahí o está no? comparando Entonces, cada si me da respuesta. equiláteros, mira, si me está hablando de ángulos. Si me da equilátero, ¿para qué me da? ¿Para trabajar con ángulos o con lados? Claro, equilátero es la clasificación del triángulo según la medida de sus lados. Pero lo que me está dando equilátero no para trabajar con sus lados, me está dando para trabajar con sus ángulos, ¿sí o no? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, en un equilátero, sus ángulos, ¿cómo son? Iguales. Iguales, ¿sí o no? Iguales, Son profesor. congruentes, 60 grados cada uno. Entonces, en este caso, no va a ser iguales, ya descartado, ¿no? Equilátero descartado. Obtusángulo. Sí cumple, profesor. ¿Ah? Obtusángulo es uno de sus ángulos, debe medir mayor que De las 90 90. grados, menor que 180 grados. Sí cumple, Sí profesor. cumple. Equiángulo, ¿no? Equiángulo con equilátero ya relacionado, ¿no? Y rectángulo, no es un rectángulo. No es. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos, pues, valor de K aquí, Es ¿no? uno de los dos. Simplemente Ángulos, reemplazamos. 5K, ¿cuánto valdría? 100. 5K es 20. 100, Sería profesor. 100 grados. 100, 100. 100 grados. 100 grados, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto sería? 60. 30 grados. 20 grados. 20 Listo, va a ser grados. igual a 20 Entonces sería 20 grados. grados. Obsángulo sería, profesor. Entonces, ¿qué puedo decir ahí? Entonces, por la condición que me da, la medida del ángulo ABC, ¿no? La medida del ángulo ABC va a ser igual a 100 grados, o es igual a 100 grados. Y 100 grados es mayor que 90 grados, ¿no? Eso es mayor que 90 grados. Si es mayor que 90 grados, menor que 180 grados, por lo tanto, ¿qué tipo de triángulo es? Obtusángulo, profesor. Claro, el triángulo ABC es obtusángulo. Listo, es obtusángulo. Muy bien. ¿Está claro eso, no? ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, listo. Muy bien. ¿Ya? Pasamos al número 3. Dice, las medidas de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son entre sí como 2 es a 7. ¿Cuánto mide el mayor de estos ángulos? Entonces, debo saber qué es un triángulo rectángulo, cuáles son sus ángulos agudos, qué es un ángulo agudo, ¿no? Un ángulo menor que 90, mayor que 0 grados.
Entonces tenemos aquí clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Y es un triángulo rectángulo, ¿no? Posee un ángulo recto. Alfa, 90 grados. Beta y teta. Beta y teta son los ángulos agudos. Son los ángulos agudos. Alfa es 90 grados. ¿Ve? Beta es menor que 90 y teta es menor que 90. Siempre. Siempre va a pasar eso en un triángulo rectángulo. Entonces, beta y teta son los ángulos agudos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente graficamos el triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, a ver, ya tenemos el triángulo rectángulo. Contesta. Ya. Listo. Pero dice sus ángulos agudos. Sus ángulos agudos, ¿no? Sus ángulos agudos. Entonces, aquí tenemos los dos ángulos agudos. Están en relación de 2 a 7. Dice, entonces, aquí vamos poniendo 2. ¿Está bien o no? 2 y 7. ¿Está bien? ¿Conoces? A ver. Ya les he dicho, sus micrófonos, por favor, apaguen. Después nos vamos a enterarnos todo, ¿ah? ¿Ya? Compañera Jocelyn, apaga tu micrófono. Ya apagó su micro. Ya, profesor, puede seguir. Ya, apaguen. Entonces, mira, ve, no puedo poner 2 y 7. Siempre lo vamos a acompañar con K aquí, ¿no? 7K y 2K. ¿Ya? 2K. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto suman los ángulos agudos? A ver, ¿cuánto van a sumar los ángulos agudos? 90 grados. Claro, pues, ¿no? 90 grados. Profesor. ¿Ya? Van a sumar 90 grados. Entonces, aquí puedo poner que 7K más 2K va a ser igual a 90 grados. Ya, eso de ahí. Los ángulos agudos, ya, siempre me van a dar 90 grados. Entonces, K, ¿cuánto valdría? K va a ser igual a 10 grados. Por lo tanto, ¿cuál sería el mayor ángulo? ¿Me dice? ¿Cuánto mide el mayor ángulo? 70. Por lo tanto, la medida del ángulo mayor, 70 grados. del ángulo mayor va a ser igual a 70 grados. Listo. ¿Está claro eso? Súper fácil, ¿no? Está súper fácil. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos con el 4. En un triángulo ABC, el ángulo exterior en C mide 126 grados. Si la medida del ángulo B mide el doble de la medida del ángulo A, ¿cuánto mide el ángulo A? Me dice, tengo un triángulo ABC. Profesor, ¿no? disculpe, profesor, si lo interrumpo. ¿Puede volver a la problema 3 para tomar una captura, por favor? De 1 al 4, profesor. Y al final lo pasamos, vamos a, para que tomen foto ordenadito. Eso ¿ya? no va, profesor. Compañera, el profesor Además, ya va a pasar yo al les envío final, al grupo que Profesor, tienen. al grupo puede enviar, cada por favor. Ya, yo les voy a enviar al grupo, no se preocupen, ya al grupo yo les envío Ya, profesor. el PDF, ¿ya? Todo el solucionario. Listo, entonces tenemos el triángulo ABC, ¿no? Tenemos el triángulo, aquí está A, B, y tenemos ahí C. Listo, tenemos el triángulo ABC. Listo. ¿Qué más? El ángulo exterior en C,
hallar el ángulo exterior, tengo que hacer la prolongación, ¿no? Tengo que hacer la prolongación. Entonces, hacemos la prolongación. Listo. Y tendríamos ahí, tendríamos el ángulo exterior. ¿Cuánto vale? 126. 126. Correcto. 126 grados. Listo. ¿No? ¿Qué más? Ahora, lo que me dice aquí, lo que me dice es, si la medida del ángulo B es el doble de la medida del ángulo A, ¿por cuál empiezo? ¿Empiezo por el ángulo B o por el ángulo A? Por el ángulo A. Por el ángulo A. ¿Ya? ¿Por dónde empiezo? Por el ángulo A. ¿Empiezo por el ángulo A o por el ángulo B? Por el ángulo A. Por el ángulo A, profesor. Correcto, muy bien, ¿ya? Siempre, si me da esta relación, debo empezar por el ángulo A, ¿no? Pero, profe, si es lo mismo, ¿puedo poner A o B? ¿Qué pasaría? Mira, ve, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo empezaría por el ángulo B, ¿no? Entonces, yo pondría aquí, por ejemplo, alfa, ¿no? Pondría alfa. Estoy empezando por B, alfa. Pero como aquí me dice, la medida del ángulo B mide el doble del ángulo A. Alfa es el doble. Entonces, A es la mitad. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Aquí debo poner alfa medios. ¿No? Alfa medios. Entonces, mira, ven, si yo pongo alfa medios es un poquito fastidioso, ¿sí o no? Fastidioso trabajar con fracciones. Entonces, no quiero trabajar con fracciones, entonces, ¿qué hago? Empiezo por A. Entonces, si A es alfa, entonces B es el doble de A. Y sería 2 alfa. y sería 2 veces alfa. Listo. Entonces, ahí podemos decir, por la condición del triángulo, o por la medida del ángulo exterior, ¿qué tendríamos? A ver. 3 alfa. ¿Qué me dice la propiedad? Que la suma de dos ángulos no adyacentes al ángulo exterior va a ser igual al ángulo exterior. No adyacentes, o sea, que no esté juntos, que no esté en este lado, en este ángulo, ¿no? Va a ser igual a 126. Entonces, 3 veces alfa va a ser igual ¿a cuánto? 126 grados. Alfa, ¿cuánto sería? 42. 42 grados. Correcto. Alfa va a ser igual a 42 grados. Listo. Entonces, ¿qué me pide hallar? Está bien, ¿no? Me pide hallar alfa. Me pide hallar cuánto mide el ángulo A. ¿El ángulo A cuánto mide? Alfa. Listo. Por lo tanto, aquí puedo decir, por lo tanto, medida del ángulo A va a ser igual a 42 grados. Listo. ¿Está claro? Sí, profesor. Pasamos al número 5. 5. A ver, ¿cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices interiores de dos ángulos de un triángulo equilátero? Entonces, mira, ve, ¿qué datos me da? ¿Qué debo saber aquí? ¿Qué debo saber? Mira. ¿Qué debo saber? Bisectriz interior, ¿no? Este dato. Bisectriz interior. ¿Qué más? También debo saber triángulo equilátero. Dos datos. Aquí, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices interiores? Bisectrices interiores de dos ángulos de un triángulo equilátero. Entonces, primero, el triángulo equilátero. Debo saber qué es un triángulo equilátero. Es un triángulo donde sus tres lados son iguales, sus tres ángulos son iguales. Un triángulo equilátero. Ahora, ¿qué será bisectriz? Dos, ¿no? Que divide en dos a un ángulo. Entonces aquí tenemos, ¿no? Puntos notables del triángulo. El incentro, ¿no? El incentro. ¿Pero qué es el incentro, profe? Es el punto de intersección, o sea, el punto de corte de
bisectrices interiores. Bisectrices interiores. Entonces, ¿qué es bisectriz? Si yo tengo el ángulo ABC y trazamos bisectriz B, P sub 3. B, aquí, ¿no? Estoy hablando en la propiedad. B, P sub 3. Es bisectriz. ¿Qué significa? Que divide al ángulo en dos. Divide al ángulo en dos. Por eso aquí beta, beta. Entonces, por ejemplo, tendríamos si el ángulo ABC, ¿no? Podemos decir que vale 50, por decir, 50, y trazamos su bisectriz. Al trazar su bisectriz, me quedaría, como es 50, sería 25, 25, ¿no? Eso es bisectriz interior, ¿no? Bisectriz interior, igualito desde C, desde A. Listo. Entonces, eso debo saber. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices interiores? ¿Qué hago? Simplemente dibujo mi triángulo aquí, ¿no? Dibujamos el triángulo. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Puedo poner aquí A, B, ya, y C. Listo. Ya el triángulo ABC. ¿Qué más? Dice, debo trazar su bisectriz interior, ¿no? Por las bisectrices interiores, de dos ángulos vamos a trazar, ¿no? De dos ángulos. Entonces sería, a ver, vamos a trazar aquí desde C, puedo trazar, y desde B. Trazamos. Listo. Ya es bisectriz. Está diciendo que es bisectriz interior. Pero además es un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero, profe. Es un triángulo equilátero. Entonces, vamos a poner aquí bolita, bolita y bolita. Listo. 3 lados. 60. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Entonces, los ángulos, ¿cuántos serían aquí? Al trazar su bisectriz. ¿Cuánto sería su ángulo? A ver. 30, correcto. ¿No? Sería 30 y 30. Correcto. Aquí sería 30 grados. 30 grados. 30 grados y 30 grados, ¿no? Ya, 30 grados. Ya, igual aquí sería 30 grados. 30 grados también, ¿no? Así, igual aquí, ¿no? Aquí sería 60, ¿no? No lo estamos. Solamente me está diciendo de dos ángulos, de B y de C, lo hemos trazado, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué me pide hallar? Me pide hallar este ángulo de aquí, pues, ¿no? Ya me pide hallar. ¿Cuánto vale? A ver. 120. Además, este es I, ¿no? Esto es I de aquí. El incentro. I es el incentro, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuánto valdría el ángulo? 120 grados al ojo, ¿sí o no? ¿Ya? 120 grados al ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque 30 más 120 me debe dar 180, ¿no? 180. Si ya tengo 30 más 30, 60. ¿Cuánto me falta para 180? 120 grados. Entonces, aquí puedo decir, por lo tanto, medida del ángulo, a ver, B y C, ¿no? B y C Sí, va a ser igual a 120 grados. Listo, así sería. Muy bien, ¿está claro, no? Sí, profesor. Profe, Ya. Sí, pregunta. profesor, profe, y sería también mejor que a mis compañeros les des esa fórmula que hay para hallar el ángulo de un incentro. Porque hay que no te dice que es equilátero y no te da los ángulos que por donde traza la bisectriz, o sea, donde parte. Entonces hay una fórmula para hallar y entonces tal vez se van a hacer un poco de bolas y sería mejor que les des esa fórmula, profesor. Claro, cuando no tienes otros datos. Sí, a eso vamos a llegar. Ya más adelante tenemos esa propiedad. Ya no se preocupe. ¿Está bien?
Ya, muy bien. Vamos a llegar a esa propiedad. Ahora vamos con el 6. Vamos con el número 6. Ya, en el 6 justamente vamos a ver esa propiedad, ¿no? Dice, mira, ven, en el 6. Dado el triángulo ABC, donde su incentro, entonces debo saber qué es incentro, me está hablando aquí, también me está hablando de incentro, ¿no? Me habla de incentro, ¿no? Me habla de incentro, pero yo ya debo saber qué es incentro, ¿no? ¿Qué debo saber qué es incentro? Incentro es el punto de intersección de las bisectrices o de sus bisectrices interiores de un triángulo. Listo. Entonces, dice, dado el triángulo ABC, donde su incentro es I, y la medida del ángulo A y C es 150 grados. Calcular la medida del ángulo B. Sus micrófonos, está retornando el sonido. Para eso, mira, ven. De nuevo, ¿no? Vamos a recordar qué es incentro. Incentro, observen, es el punto de intersección de bisectrices del triángulo, bisectrices interiores. En este caso tengo el triángulo ABC y trazamos bisectrices, pero ¿qué es bisectriz? Es el segmento o el rayo que divide a un ángulo en dos. Por eso aquí está teta, teta, alfa, alfa, beta y beta. Listo. Entonces, ¿qué me dice? Y es incentro, ¿no? Si C, P sub 2, B, P sub 3, A, P sub 1 son bisectrices interiores, entonces Y es incentro del triángulo ABC. Listo. ¿Qué más? Aquí también tenemos la propiedad, como lo que manifestaba su compañero, ¿no? Tenemos una propiedad. Si, mira, ven, si aquí tenemos bisectriz, ¿no? Bisectriz, bisectriz en esta parte. Entonces, el ángulo formado por esa bisectriz, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? Me dice, va a ser igual a 90 grados más beta medios. 90 grados, el ángulo formado por bisectrices interiores va a ser igual a 90 grados más beta medios. Listo, ese de ahí. Sabiendo estas propiedades, vamos a poder resolver problema número 6. Listo. Entonces, dice, dado el triángulo ABC, entonces dibujamos nuestro triángulo ahí, ¿no? Dibujamos el triángulo. Listo, tenemos aquí el punto A, el punto A, el punto B. Listo, y el punto C. El punto C. Listo. ¿Qué más? Me dice, tiene el incentro I. El incentro I. Entonces vamos a trazar sus bisectrices. Estamos diciendo que estamos trazando bisectrices, ¿no? Bisectrices. Ya, bisectrices. Entonces, ya vamos a trazar. Si es bisectriz, entonces aquí sería, ¿cuánto? Vamos poniendo alfa y alfa, ¿no? Vamos poniendo alfa y alfa. Alfa y alfa. Ya, alfa y alfa. Bisectriz, pues, ¿no? ¿Qué más? Igualito trazamos de B. De B trazamos, ¿no? Trazamos igualito. También vamos poniendo aquí los ángulos, ¿no? Los ángulos. ¿Ya? Sería igual. A ver, podemos poner, a ver, para no confundirnos con la propiedad que tenemos, aquí vamos poniendo, a ver, otro ángulo. Vamos a poner aquí omega. Omega y omega. Listo. Y el tercer bisectriz, ¿no? El tercer bisectriz desde C. ¿Ya? Listo. Igual aquí el ángulo. A ver, alfa, teta. Vamos a poner ahí teta, ¿no? Teta. Concentración ahí. El que está jugando este rato no. Ya se va a perderse. Listo. Ahora sí, ya tenemos sus tres bisectrices. Y el punto de intersección, se llama, ¿cómo se llama?
Incentro, pues el punto de intersección, eso se llama incentro. Muy bien, ¿no? Incentro. Listo. Eso es lo que me dice, ¿no? Desde el dado el triángulo ABC, donde su incentro es I. ¿Qué más me dice? Y la medida del ángulo AIC es 150 grados. AIC. Allá, esta parte, ¿no? Esa parte. Listo. Entonces, ¿cuánto vale? 150 grados. Vale 150 grados, profesor. 150 grados. Listo. A partir de ese dato, debo calcular la medida del ángulo B. ¿Cuánto vale la medida del ángulo B? 2 veces omega. ¿No? Listo. Ahora, por la propiedad del incentro, ¿no? Aquí ya aplicamos la propiedad del incentro. O la propiedad del incentro. Entonces, ¿qué tendríamos? A ver, ¿cómo sería? 150 A ver. menos Igual a 90 sobre omega medios 150 grados Es igual. es igual a igual 90 grados. a 90 grados Menos Menos alfa. 2 veces. A ver, Más menos 2 más 2 2 omega entre 2, omega profesor. sobre 2. Más 2 omega. Omega de 2. omega. menos 2 omega. Sobre 2. Es más, profesor. A ver, menos Más. Es más. 2 Es omega. más, profesor. Es más, Profesor, ¿por qué Ya, menos? sobre 2, ¿no? Ya, listo. A ver, ¿está bien o no? Me han dictado 150 va a Profesor, ser estás igual haciendo 90 la grados fórmula menos 2 del- omega sobre 2. Estás haciendo la fórmula Eso es más del 2, centro, eso es más 2. Claro. Es ¿De más dos, dónde me profesor. cambian la el fórmula signo del aquí? Es más 2. Ya, ¿de dónde me cambian? Si en la propiedad me dice más y me pone aquí menos, me están dictando, ¿no? ¿Ya? Mira, ven, más, aquí está más. ¿Ya? Listo, es Más más. omega no me sería, profesor. Ya. ¿Ya? Más. Listo. Más omega. Listo. Más 2 veces omega medios. ¿Está bien, no? Listo. Entonces ahí. ¿Cuánto valdría omega? 60. 60. Claro, ¿no? Entonces 90 pasa, aquí es 1, ¿no? Omega. 90 pasa a restar y me estaría quedando 60 grados va a ser igual a omega. Listo. Terminamos, ¿no? ¿Eso sería la respuesta? No. No, todavía, profesor. profesor. No, Sería no. 30 la Ayer 2 omega. No, me 120. pide hallar el 120. ángulo en B. Y en B el 2 ángulo omega. es 2 2 veces omega. omega. 2 veces omega. Entonces, aquí puedo decir, por lo tanto, la medida del ángulo en B va a ser igual a 120 grados. poner 2 veces Ah, omega, 120. ya 2 veces omega, para que no se confundan, para que no digan de dónde has puesto 120, profe, ¿ya? Entonces eso es 120 grados. Listo. Entonces eso sería la respuesta. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿O hay dudas? No, ¿no? Ya todo está claro. No hay, profe. Listo. Ahora vamos con el número 7. Por el incentro. ¿No? Me dice, igual, ¿no? Incentro. Por el incentro I de un triángulo ABC, A veces se traza una recta paralela a AC, la cual corta en P a AB y a BC en Q. Calcular PQ si AP más QC va a ser igual a 15. Listo. Dice hay un triángulo, además se traza su incentro. Entonces ya sabemos que es incentro, es el punto de intersección de sus bisectrices interiores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente dibujamos nuestro triángulo. Listo, ya tenemos el triángulo
ABC. Listo, tenemos el triángulo ABC. ¿Qué más me dice? Debo trazar sus bisectrices, ¿no? Debo trazar sus bisectrices. Debo trazar sus bisectrices. Entonces trazamos desde A. Bisectriz. Listo. ¿Qué más? A ver, es bisectriz, ¿no? Es bisectriz. Es bisectriz. Bisectriz. Igual vamos poniendo alfa. Vamos poniendo alfa y alfa. Listo. Alfa y alfa. Alfa y alfa. Trazamos también desde B. Bisectriz. ¿No? Bisectriz. Y vamos poniendo también su ángulo. Que vamos a poner beta. A ver. Beta, beta, beta. Porque es su bisectriz, ¿no? Su bisectriz. Listo. Y desde C. Trazamos también desde C. Y vamos poniendo también aquí el ángulo teta. Ángulo teta. Listo. Y encontramos el incentro. Encontramos el incentro que está ahí, ¿no? El incentro. Sabemos que el incentro es ese puntito. A ver, vamos a poner celeste, el puntito celeste, ¿ya? Eso es el incentro. Listo, el puntito celeste, el punto de intersección de sus bisectrices. Listo. ¿Qué más me dice? Se traza una recta paralela a AC. No, dice, por el incentro, dice, por eso, o sea, por este punto va a pasar una recta paralela a AC, o sea, la base del triángulo. Entonces, simplemente trazamos ahí una recta paralela. Me está diciendo que es recta paralela, ¿no? Está diciendo que es recta paralela. Listo. La cual corta en P a AB. Dice, a AB corta en P, ¿no? A AB corta en P. ¿Qué más? ABC corta en Q. ABC corta en Q. Listo. Calcular PQ. Vamos a calcular de P hasta Q, ¿no? Vamos a calcular de P hasta Q. Además dice AP más QC es igual a 15. AP más QC es igual a 15. Listo. Entonces, ¿qué haríamos? Mira, ve. Nos pide hallar, vamos aquí detallando ya, nos pide hallar PQ, ¿no? Nos pide hallar PQ. Entonces, vamos poniendo que PQ va a ser igual a X, ¿no? PQ es igual a X. Eso es lo que nos pide hallar. ¿Qué más? Pero nos da una condición aquí, ¿no? Nos da una condición. Nos da la condición. ¿Qué me dice? Que, a ver, ¿qué me dice? Que AP más QC. AP más QC. Allá me dice que AP más QC es igual a 15. ¿Va a ser igual a cuánto? 15. Va a ser igual a 15. ¿No? Tengo ese dato. A partir de ese dato debo hallar X, ¿no? O sea, PQ. Listo. ¿Qué haríamos? A ver. ¿Qué haríamos? AP no sé cuánto vale AP. No sé cuánto vale AP. Entonces, como no sé cuánto vale, simplemente puedo poner aquí incógnitas, ¿no? Incógnitas puedo poner aquí que valga A. Y QC sería B. Listo. ¿Está claro eso? ¿Estamos? Están de hambre, creo, ya nadie no dice nada. Es temprano, ¿ah? Sí, profesor. Sí, profesor. Estoy sin desayunar. Ya. Listo, mira, en este caso vamos a utilizar pues esta propiedad, ¿no?
ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante, ¿no? Y una recta secante. Entonces, específicamente, ángulos alternos internos. Alternos internos. ¿Qué me dice los ángulos alternos internos? Que estos ángulos C va a ser igual a F, ¿no? ¿Qué más me dice? Que E va a ser igual a D, ¿no? Son congruentes esos ángulos, ¿ya? Por la propiedad. Entonces, como me dice aquí, mira, ve, como me dice que PQ es paralelo a C, a AC, ¿no? A AC, ¿no? Es paralelo. Entonces, mira, ve, y la recta secante sería esta de aquí, ¿no? CI, rosadito. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que estos dos ángulos, mira, ve, ¿cómo van a ser? Iguales. Iguales. Paralelos, profesor. Iguales, pues, ¿sí o no? ¿Ya? Eso va a ser iguales. Significa que ese ángulo va a ser igual también a teta. Teta. ¿Está claro? Entonces, mira, ve, si el ángulo es teta, también aquí el ángulo es teta, ¿no? El triángulo IQC, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles. Isósceles, ¿sí o no? Que tiene dos ángulos congruentes. Si es isósceles, si tiene dos ángulos congruentes, también tiene dos lados iguales. Dos Iguales. lados iguales, ¿no? iguales. Entonces, simplemente, IQ, ¿cuánto valdría IQ? B. B. Claro, valdría B también ahí, ¿no? Valdría B. Listo. ¿Qué más? Mira, ve. Ahora trabajamos en el triángulo API. Por la Va Z, a la pasar zetita. lo mismo, ¿no? Va a pasar lo mismo. Sucede lo mismo, profesor. Va a pasar lo mismo que si es ángulo alfa, por alternos internos congruentes ahí, ¿no? Entonces aquí. Alfa. ¿Ya? Entonces sería el ángulo también va a ser igual alfa. Listo. ¿No? Entonces, A y P también es isósceles, ¿no? Alfa, alfa. Entonces también tiene dos lados congruentes. Y también sería A. ¿No? Entonces, mira, ve. Entonces, ¿cuánto valdría PQ? ¿Cuánto valdría PQ? 15. 15. A más B. A más B. Muy bien. Entonces sería A más B, correcto. Pero A más B es... A más B es 15. 15, pues, ¿no? 15. 15, ¿No? profesor. Aquí puedo reemplazar, si yo quiero antes. Aquí cito que A más B va a ser igual a 15. ¿No? Entonces, si API y ICQ son isósceles o es isósceles, son isósceles, ¿no? Son isósceles. Son isósceles. Entonces, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, ¿no? PQ sería, por lo tanto, PQ va a ser igual, ¿a cuánto? A 15 también. 15, profesor. Listo, ¿está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí más o menos. Más o menos. Igual ¿Qué es lo que no está claro? A ver, ¿qué parte no está claro? Sí, más o menos. Pues, Pero ¿qué parte no está claro? ¿Por qué está más o menos? Sí se entiende, profe. Ya, los que dicen, a ver, los que dicen, claro, los que son los cachimbos ya son tromes, bueno, toque al ojo ya lo han resuelto hace ratos. Pero los que dicen más o menos, profe, ¿qué parte no se entiende? Sí lo entendí, profesor. Sí, ¿no? Está facilito, profesor. Claro, Profe, recontra fácil. Están volando, profe. Solo tienen que repasar, profe. Pero ¿por qué están volando? Es que no repasan, profe. Es que no Eso van a sí, entender eso si no sí. saben todos los temas completos. Ya, es Sí, que no.
si vamos a dedicarnos más teoría, no vamos a poder resolver, ¿no? Pero en cada situación que estamos resolviendo, estamos revisando la parte teórica, ¿no? La parte teórica. Entonces, ahora, si tú me dices, profe, ¿de dónde sales? Aquí, ¿no? De las rectas paralelas, tenemos que demostrar todo eso, ¿no? Pero está demostrado, ya son propiedades. De repente no lo han visto muchos, ¿ya? Pero sí ya son propiedades de aquí. Pues no, ya no necesitan demostrar, están demostrados ya. ¿Ya? Pero tú tienes que saber como Padre Nuestro, pues. Por eso les he dicho, en la mañana vienes a hacer, pero en la tarde, full teoría. Previo a la clase, previo a la semana, ya ustedes ya deben revisar la parte teórica para que la clase sea más, quede más claro, ¿no? Sí, pero si es que hay dudas, les he dicho, pregunten, no tengan miedo, vergüenza a los cachimbos. Los cachimbos siempre les van a decir, ya, profe, pasa, ¿no? Igual ellos también han empezado alguna vez, pero los que tienen dudas, pregunten, ¿ya? Listo. Pasamos al número 8. A ver, ¿qué me dice el 8? La suma de las distancias del baricentro de un triángulo a sus vértices es 18. Calcular la suma de las medianas del triángulo dado. Igual aquí, mira, de lo que me da, datos aquí, que debo saber, ¿no? Esta de aquí, mira, a ver. Me dice, la suma, ya no sabe suma, saben todos, pues, ¿no? De las distancias del baricentro de un triángulo. Punto de intersección de las medianas. ¿Qué baricentro? ¿Qué más me dice? Otro dato. Calcular la suma de las medianas. Esos dos datos, esos conceptos, tú tienes que saber, ¿no? Esta de aquí, el baricentro y las medianas. Listo. Eso debemos de saber. Baricentro. ¿Qué es baricentro? Y qué son medianas del triángulo. ¿Qué es baricentro de un triángulo? Y qué son medianas. Listo. ¿Qué más? Mira, ve. Dice, para eso vamos a repasar los puntos notables del triángulo. Los puntos notables. Son varios, ¿no? Uno de ellos ya hemos visto que es incentro, ¿no? Incentro es la intersección de bisectrices. Ahora vamos a entrar a lo que es el baricentro. ¿Qué baricentro? Dice, es la intersección de las medianas. ¿Pero qué son medianas, profe? Complicado parece, ¿no? Las medianas, mira, ve, si tenemos un triángulo, en este caso ABC, triángulo ABC, trazamos las medianas de A hasta M sub 1. Pero M sub 1, este punto es el punto medio del lado BC. Entonces, ¿cómo se traza la mediana? De un vértice hacia el punto medio del lado opuesto. Igualito, trazamos desde B hasta M sub 2. M sub 2 es el punto medio de AC. De C hasta M sub 3. Pero M sub 3, este punto, es el punto medio del lado AB. Es el punto medio. ¿Ya? Entonces, eso es mediana simplemente. ¿Ya? Recontra fácil. ¿Qué más? Mediana es Y el punto de intersección, o sea, donde se cortan, donde se cruzan, este puntito G, el punto G, eso se llama baricentro. Eso es baricentro. ¿Ya? Listo. Entonces me dice aquí, ¿no? Si el segmento AM sub 1, segmento BM sub 2, el segmento CM sub 3, son medianas. Si son medianas, entonces G, o sea, el punto de intersección, se llama baricentro del triángulo ABC. Es el baricentro del triángulo ABC. Además, se cumple esta condición, ¿no? Se cumple esta condición. A ver un ratito. ¿Ya? Entonces, mira, a ver. Tenemos aquí, se cumple que AG, mira, a ver, me ubico, AG es igual 2 veces GM.
2 veces GM, ¿no? Ejemplo, o sea, si GM vale 4, entonces AG valdría 8, ¿no? Sí, GM sub 1, ¿no? Si GM sub 2 valdría 3, GB valdría 6. Si M sub 3 hasta G valdría 1, ¿no? Y GC valdría 2, o sea, el doble. Entonces, la relación es de 1 a 2, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, ¿ya? Simplemente eso es, ¿no? El baricentro y las medianas, listo. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, nos trazamos, pues, el triángulo de lo que me está hablando, ¿no? El triángulo. El problema número 8. Listo. Entonces, ahí está el triángulo ABC. Igual vamos poniendo los puntos. No se me duerman. ¿Están ahí, no? ¿O ya se fueron? Seguimos, profe, seguimos con fuerza. Seguimos, profesor. Seguimos. Dicho concentración, lo máximo y al 200%. ¿Ya? Ya, si te desconcentras, te Comida vas puede a ir. aguantarlo ya, profesor, Si pero... te desconcentras, te va a quedar más o menos, ¿no? Si estás chateando en hora de clase, claro, pues la clase te va a quedar más o menos. Bacán lo que te va a quedar lo que estás chateando. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos el triángulo ABC. Vamos a trazar las medianas, ¿no? Vamos a trazar la mediana. Listo, trazamos. Allá. Entonces, aquí vamos a poner, a ver, AF. Vamos a poner aquí F, punto F. AF, ¿no? F es el punto medio de BC. F es el punto medio de BC. Por lo tanto, aquí vamos poniendo ya serruchín. Serruchín a BF. Si BF es serruchín, entonces F... FC también es serruchín porque... Claro, PFC también. ¿No? FC también es serruchín. Claro, pues muchacho. Muy bien, cachimbo. Ya tenemos un cachimbo ahí. A ver, ¿qué más? Trazamos otro. ¿Ya? La otra mediana. B, E, F, F, E. Ahora vamos a poner E. Aquí vamos a poner E. Listo. sabemos que es punto medio de AC. Entonces, AE, vamos a poner barra. Entonces, S. A ver. Es barra. Barra también, ¿sí o no? ¿Ya? Trazamos otro, a ver. Otra de las medianas, ¿no? EFR. A ver, vamos a poner aquí R. R o Rito. R, ¿no? R, listo. Entonces, R es el punto medio de AB. Entonces, vamos poniendo aquí bolita. Y el otro RB, bolita, listo. ¿Está claro, no? ¿Cómo se traza la mediana? ¿Qué hemos trazado? Son las medianas, porque hemos trazado. ¿Ya? Listo. Ahora, el punto de intersección de esas tres medianas, vamos a encontrar, pues, aquí, ¿no? Este es el punto de intersección. A ver, esta de aquí. Este es el punto de intersección. Medio y ese punto de intersección de las medianas, ¿cómo se llama? Baricentro. Baricentro, correcto, cachimbo, correcto. ¿Ya? Baricentro. Muy bien. ¿Ya? Listo, ahí está el baricentro, punto G. Listo. ¿Ya? El baricentro. Listo. Ahora, ¿qué más? Dice, las distancias, dice, la suma de las distancias del baricentro, ahí G es el baricentro, de un triángulo a sus vértices, o sea, de G hasta A, más de G hasta B, más de G hasta C, dice suma 18. Calcular la suma de las medianas del triángulo, o sea, ¿qué te pide hallar? Te pide hallar AF más BE más CR. Eso es lo que te pide hallar, ¿no? Pero, si estamos hablando del baricentro, entonces sabemos esta relación que hemos visto en la propiedad aquí, ¿no? Que hemos revisado aquí, ¿no? Que la relación del baricentro hacia la base y del baricentro hacia el vértice es de 1 a 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, ve, si trabajamos en AF, GF, un toque, GF, a ver,
Si GF es A, ¿cuánto vale AG? 2A. Correcto, vale 2A. Muy bien, cachimbo. ¿Ya? Ahora, pasa lo mismo con B, ¿no? Si GE vale... ¿Vale cuánto? B. B. ¿Cuánto vale? 2B. Vale 2B, correcto. Profesor, en pocas palabras vale el doble, ¿verdad? Claro, el doble. La relación, por eso decíamos que la relación es de 1 a 2. De 1 a 2, el doble, pues, ¿no? Entonces sería... Entonces, si aquí valdría, A por ejemplo, al si punto G. RG valdría 5, por decir, entonces Aló. GC valdría 10. 10. Allá. ¿No? ¿Sí Ya. o no? ¿Está Sí, claro, sí, no? profesor, está fácil. Sí, profesor. ¿Ya? Está recontra fácil eso, pues, muchachos. ¿Ya? Listo. Si RG vale C, ¿cuánto vale GC? 12, profe. Claro, vale 12. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Listo, ya terminamos ahora sí. ¿Qué más? Ahora sí utilizamos esta, ¿no? La suma de las distancias del baricentro. Del baricentro me está hablando del punto G, ¿no? De un triángulo a sus vértices, o sea, de G hasta A. Entonces, ¿qué hacemos ahí? A ver, simplemente utilizamos esa condición. Suma de distancia del baricentro a sus vértices, ¿no? Entonces, sumamos, pues, ¿no? Sumamos, a ver, ¿cuál es eso? De suma de baricentro hacia los vértices. Es AG, mira, ve, sería AG más BG más CG. ¿Está bien, no? Sí, profesor. AG, profesor. AG. AG, BG más CG. ¿No? ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Va a ser igual a cuánto? 18. A 18. Ya, 18, pero AG, ¿cuánto vale? ¿Dos veces? 2A. 2A. ¿no? 2A, listo, 2A. Más 2B, correcto. Más 12. ¿Va a ser igual cuánto? A 18. 18. ¿Ya? A 19 le he puesto. 18. Ahora sí, a todos nos sacamos su M, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí. Claro, pues lo sacamos su M aquí, a 2, a 2, a 2, a 18. ¿Cuánto me quedaría? La mitad no va a profesor. 9. A más B más C. Es igual a 9. Va a ser igual a 9. Listo, muy bien. ¿Está claro, no? Sí, profesor. Ya. Entonces ya vamos a utilizar la condición. Ahora, lo que me pide ayer es calcular la suma de las medianas. De las medianas. ¿Cuáles son las medianas? Es AF más BE más CR. ¿No? Esos son las medianas. Sumas, profesor. Entonces, ¿ya? Entonces, calculamos ahora sí la suma de las medianas, pues, ¿no? 18 más la 9 suma no de las sería, medianas es, a ver, AF más BE y CR. CR, correcto. Es igual a 27. ¿Va a ser igual cuánto? No sé, ¿no? No sé, eso es lo que me pide ayer, X. ¿Ya? Eso es lo que me pide ayer, X. Listo. ¿Ya? Entonces reemplazamos. AF, ¿cuánto vale? 3A. 3A. Vale 3A. A ver, me dictan más. 3B. Más 13. ¿Qué va a ser igual? A X. A X, pues, ¿no? A X. Listo. ¿Ya? ¿Qué más hacemos ahora? Factorizamos el 3, mira, ve. El factor común, ¿no? Hay muchos, los cachimbos ya saben cuánto va a salir, pero hay otros, ¿no? Que recién han empezado y están ahí perdidos. 27, profesor. Perdidos, ¿no? Mira, ve. Como tenemos aquí 3, 3, 3, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Factorización. Factor común. Eso se llama el factor común, ¿no? ¿Ya? Entonces, como tenemos el factor común 3, lo separamos. Y esa separación se llama factorización, ¿no? Listo. Entonces, factorizamos eso. 3 afuerita. Lo que me quedaría es A más B más C. Listo. Y X.
Pero, profe, A más B más C ya lo tengo. ¿Sí o no? ¿Tengo o no tengo? A más B más C. 9. 3 Claro, pues ese dato lo tengo aquí, ¿no? 27. Ese dato lo tengo aquí. 3 por 9, Mira, 27. chururú, listo. Por lo tanto, a ver, ¿cuánto me quedaría? 27. X. Por lo tanto, X es X igual a va 27. a ser igual ¿cuánto? 27. 27. Muy Profesor, bien. profesor, una pregunta. 27 grados. Profesor, una pregunta. Para evitarme hacer la suma de mías, nada más lo puedo sumar 9 por 18 y me sale igual 17. ¿Se puede hacer también eso o no? ¿Cómo? O sea, mira, ¿cómo le explico? Sabemos que 2A más 2B más 2C es igual a 18. Ajá, Y la mitad de 18 es ABC, ¿verdad? ajá. Y lo puedo sumar nada más y también me da 27. ¿Se puede hacer también eso o Ajá, puede para que fallar no en te haga algunos más bola. ejercicios? Ah, Claro. ya. Igual, ¿no? Igual. O sea, si tú ya sabes que A más B más C, si A más B más C te va a salir 9 aquí, ¿no? Entonces, 2A más 2 más 2A más 2B más 12 es igual 18. Lo sumas, te sale 27. Pero, o Ya sea, no hay problema eso, no hay problema, cachimbos. para evitarme complicar, o sea, para poder cortar el tiempo. Claro, está bien, Para muy hacer tu bien. bola. Ya, muy bien. Ya, no lo estoy diciendo que tú debes hacer exactamente lo que estoy haciendo así, ¿no? Otros ya de frente ya lo han hecho al ojo aquí, Muy ¿no? grave. Entonces, pero lo que estoy haciendo es pensando en algunos que están empezando, muchachos. Los cachimbos, tranquilos, pues, cachimbos. Allá, cagón. Listo, pasamos. A ver si me dice cachimbo, todo me dice. Es cachimbo, me va a decir como el otro. Cachimbo No, y no los lo nuevos estoy le van a dar explicando, ingreso. Profe, déjala 8 para tomar captura. Profesor, mandas el PDF, porfa, al grupo toditito para poder repasar. Sí, ya yo les envío el PDF, no se preocupen. Ya el 8, ya listo, vamos con el 9. Ya, profe. En la siguiente figura, calcular el segmento MN, sabiendo que MB va a ser igual a MA, MO igual a OC, MN paralela a OA, además OA es igual a 12. Listo, rapidito, que el tiempo nos quiere ganar. ¿Ya? Listo, tenemos la figura ahí graficada. Listo. Ya. Tenemos los puntos A, M, MB. Listo, no se me duerman. Entonces ya se han ido a almorzar, pues. Muy temprano, ¿ah? Profe, el estómago. El estómago no No, perdona. profesor, no todavía. El estómago no perdona. Pero por eso tienen que tomar un buen desayuno, pues. Ni desayuno, Buen profe, desayuno. tomado. Chancaquichachi, profe. ¿Ya? Un brontosaurio. Listo. Vamos. En la siguiente figura dice ella. ¿Qué me pide calcular? Me pide calcular el segmento MN. Mucho estás comiendo. MN, ¿no? Entonces, MN me pide calcular, vamos poniendo X. X, muchachos, ahí. Sabiendo que MB igual a MA. MB igual a MA. Listo. Entonces dice, ahí, bolita. Y bolita. Bolita. Listo. ¿Qué más me dice? MO igual a OC. MO igual a OC. Serruchito puede ser, profe. Listo, ahí serruchín, ¿no? Serruchín. Listo, ahí también serruchín. Listo. ¿Ya? ¿Qué más? MN paralela a OA. Dice MN es paralelo a OA. Paralelo. Listo. Además dice OA vale 12. OA vale 12. ¿No? 12 metros. Mira, aquí siempre, siempre en esta partecita, cuando te dan estas medidas, 12 metros, y tus alternativas están en metros, ya no pasa nada, ¿no? Pero en este caso, ¿qué tal te dan aquí 12 centímetros y tu alternativa en metros?
Ya no lo vayas a malograr. Hay que darnos cuenta ahí siempre. Como es 12 metros, no pasa nada. Entonces simplemente aquí voy poniendo 12. Ya, pongo simplemente 12. Ya, o a 12. Y ya, listo. A partir de ese dato debo hallar X. A ver, ¿qué haríamos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? A ver, ¿qué hacemos? Prolongamos OA hasta F, ¿no? Prolongamos OA, prolongamos, pues prolongamos. Listo. OA hasta el punto F. Hasta el punto F. Listo. Ya, listo. Ahora, mira, en este caso utilizamos teorema de Tales. Teorema de Tales, mira, ven. División de una recta en segmentos congruentes. Si yo tengo, mira, ven, ¿ya? Dos rectas, pero aquí también tenemos segmentos o rectas paralelas, ¿no? BP, CQ, DR, ES, paralelas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se generan segmentos congruentes, ¿no? Mira, ve. AB, si AB es igual a BC igual a CD igual a CE, entonces AP también va a ser igual a PQ, QR y RS. Mira, ve. Se van a generarse de esta forma. Entonces, utilizamos esa misma propiedad, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí. Mira, ve. En el triángulo MNC. MNC. ¿No? Entonces, ¿cuánto valdría? Mira, ve. NF mira, sería ve. la misma medida que FC. Claro, pues NF y FC serían La misma medida. congruentes, muchachos. Esos serían congruentes, ¿no? Entonces aquí vamos poniendo aquí dos bolitas. Aquí pondríamos dos bolitas. ¿Ya? Son congruentes. ¿Qué más? Mira, aquí también, en el triángulo ABF, o las bolitas rosaditas, ¿no? Entonces, MN paralelo a F. Entonces, si AM barre dos bolitas, entonces MB también barre dos bolitas. Entonces aquí también sería dos bolitas. Listo. Ahora sí. Solo me concentro en el triángulo, observen, MNC, ¿no? Mira, ¿qué tendríamos? Para eso utilizamos teorema de los puntos medios. Teorema de los puntos medios. Mira, si yo tengo, si trazo, ubico los puntos medios M y N, ¿no? Y trazamos, ¿qué va a pasar? ¿No? MN se convierte en la base media, ¿no? Si AC vale 2A, entonces MN es A. Entonces, si MN vale X, o F, ¿cuánto valdría? X medios, profesor. X medios, muy bien, X medios, ¿no? Pero yo no quiero trabajar con X medios, profe, no me gusta trabajar con fracción. ¿Qué hago? Lo pongo 2X aquí y lo pongo aquí, X. Un arreglito, ¿sí o no? Listo. Ya está todo. ¿Qué más? Ahora, solo me concentro, ¿no? Entonces, aquí sí vamos para los otros ya se han perdido de dónde ha puesto, profe, van a decir. Entonces, MN, ¿no? MN va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2X, ¿no? 2X. ¿Y qué más? OF va a ser igual a X. Listo, ¿ya? Listo. Por la base media, por la propiedad de la base media. Ahora sí, ¿qué hacemos? Igual, ¿no? Trabajamos, pero en otro triángulo, mira, ve. En otro triángulo, en triángulo ABF. En ABF. Es lo mismo, ¿no? Mira, M y N son puntos medios del triángulo ABF. ¿No? Además son paralelos. AF paralelo a M, N. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos a ver? MN, ¿a qué va a ser igual? A ver, ¿es la base media o no? Sí, ¿no? MN es la base media. ¿Qué significa, profe? Que MN es la mitad de AF. MN es la mitad de AF.
O sea, MN va a ser igual, ¿no? 12 más X más X sobre 2. Sobre 2. 12. Listo. ¿No? ¿Está bien o no? O así, ya de forma general lo voy a poner para que no se confundan. AF, ¿no? Lo mismo utilizamos. Aprovechamos ahí. Ya, aprovechamos. MN, ¿cuánto vale? 2X, ¿no? 2X. AF, ¿cuánto vale? 2X. AF, ¿cuánto vale? 12X. 12 más. 12X. 12 más X, ¿no? Sobre 2. 2 pasa a multiplicar aquí, sería 4X. X pasa a restar, sería 3X. Entonces, X, ¿cuánto vale? 4. X vale 4. Muy 4. bien. X va a ser igual a 4. 4. ¿Ya? ¿Pero qué me pide hallar? El segmento de M y N. Claro, pues me pide hallar MN. Me pide hallar MN. Por lo tanto, MN, ¿qué va a ser igual? 8. A 8. Muy bien. Ya, muy bien. Listo. Ahora sí, como último número, el tiempo nos gana. Está claro el 9, ¿no? Profesor. ¿Está claro? Profesor, está bien, los que se ponen a repasar ya entenderán mucho mejor. Si no lo repasan, claro, se van a quedar así. A ver, si hay preguntas. Si hay dudas, pregunten, normal, ustedes. No tengan Está miedo. bien, profesor. Claro, profesor. Bien claro, Está clarísimo. claro, bro. Ya, muy bien, así pues, quiero escuchar, no quiero escuchar más o menos, profes, como para irme, pues. ¿Ya? Si la próxima me dicen más o menos, profe, ya me voy a, pues, ¿sí o no? ¿Para qué si está más o menos? Más o menos. Tiene que estar bien, ¿sí o no? Tiene que quedar bien. Listo. Más o menos, profe. Más o menos. Más o menos bien, dice. Más o menos bien. Ya, listo, vamos con el último para que ya se van a almorzar. Vamos, profe, con el 10. Profe, mi En la triquita figura está sonando. dice, si A más B es igual a 110, A más B es igual a 110. Listo. ¿Qué más? C vale 40. C vale Hallar X. 40. Hallar X. Hallar X, ¿no? A más B vale 110. C vale 40. Hallar X. Listo. En este caso, mira, ve, simplemente utilizamos propiedades de cuadriláteros, ¿no? Propiedad general, ¿no? Algunas propiedades auxiliares, más conocidas como el pantalón, ¿no? Entonces, si tengo un cuadrilátero, dice, suma de ángulos internos en un cuadrilátero cóncavo o convexo. Que los 4 ángulos me va a dar 360 grados, ¿no? Eso debo saber, pues, como Padre Nuestro, ¿no? En las mañanas, cuando levantan, ustedes tienen que repasar, pues, sus propiedades, ¿no? En vez de estar rezando, Padrecito, me ayudas en el examen. ¿Qué sabe Padrecito en el de matemática? Otro, el pantalón, ¿no? Que X va a ser igual a la suma de los 3 ángulos, ¿ya? Entonces, todas las mañanas, mejor 30, levanten temprano y revisen, repasen sus propiedades, muchachos. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, ve. Primero trabajamos, ¿no? En la figura de pantalón, ¿no? ¿Ya? A más B más C va a ser igual a este ángulo de aquí. ¿Cuánto sería? 150. 150, muy bien, ¿no? Rapidito, 150, ¿ya? Entonces, muy bien, aquí sería 150, pues, ¿no? Correcto. 150 grados. Ya, pero muchos están diciendo, profe, ¿de dónde has sacado 150? Sí, profe, 150, el ángulo 150 es igual a A más B más C. A más B más C. Pero A más B vale, mira lo que me dice aquí, ¿no?
110. Vale 110. A más B ¿C vale cuánto 110, vale? la C vale 40. 40. 110 más 40, 150. Por Y eso X vale sale 30, profesor. 150. ¿Qué más? Ahora, por opuestos por el vértice, Por el vértice. 150, ¿sí o no? Ahora, X más 150, ¿cuánto sería? Pero, profe, no hay propiedad eso. ¿Sí hay, sí o no? O si en todo caso utilizo pues propiedades generales, la suma de los 4 ángulos de un cuadrilátero. Pero si aquí hay 90 recontra conocido, la suma de los dos, ¿cuánto me va a dar? 180, ya no es necesario estar haciendo Sale ahí, 30, ¿no? profesor. Dando vueltas ahí. 360 sale 30. No, simplemente X más 150. ¿Cuánto sería? 30. 30, Claro, pues profe. X más 150 grados. 150 grados va a ser igual a 180 grados. 180 grados. ¿No? Listo. Por lo tanto, aquí, ¿no? Por lo tanto, X va a ser igual, ¿cuánto? 30. 30 grados. 30 grados más 150 es igual. No. Listo, 30 grados. ¿Ya? Ya. Listo, está claro, ¿no? Ahora sí está súper claro. Sí, profe, está fácil. Facilito, muy bien. Pero tiene que quedar claro, pues, para todos. Yo que me he hecho ¿Ya? un rollo para Para resolver todos. eso. Listo, muchachos, entonces, en